Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con vosotros, Errukane Aperribay y Adrián Celaya de ECAI Group, con otro programa en el que, además de algunas cuestiones de actualidad, pues vamos a entrar en preguntas y respuestas intentando responder a las que nos estáis haciendo en el canal, fundamentalmente. Bueno, ya sabéis que nosotros, de cualquier forma, somos analistas, no somos agentes políticos, con lo cual, bueno, no es mejor que no respondamos absolutamente a todo por principio, ¿no? Tenemos que responder de acuerdo con lo que sabemos y con lo que hemos analizado. Si hay algo que no hemos analizado o que no sabemos, tenemos que decirlo, o si tenemos dudas, tenemos que decir que tenemos dudas, ¿no? Bien, de cualquier forma, ya sabéis que si queréis ayudarnos, la mejor forma es que os suscribáis al canal. Y sin más, pues vamos a empezar comentando algunas cuestiones de interés de estos días, ¿no? Por ejemplo, ha habido novedades en ese proceso de marcha hacia la guerra que se está acelerando de forma continua, en este continuo movimiento de dos pasos adelante, uno atrás. Bueno, ahí tenemos a Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que ha hecho unas declaraciones diciendo que no hay ningún problema para que Ucrania utilice el armamento de los países de la OTAN contra Rusia. Que una vez que el armamento de los países de la OTAN se entrega a Ucrania, ya no es armamento de esos países, sino que es argumento de Ucrania. Con lo cual, con eso ya, con ese tipo de argumentos, se rompen todos los límites para que los países de la OTAN, de hecho, ataquen directamente a territorio ruso, ¿no? Por otro lado, tenemos las declaraciones del jefe de Estado Mayor de Ucrania, Syrskyi, diciendo ya que, bueno, que autorizan ya formalmente a los países de la OTAN a enviar tropas a Ucrania. Y tenemos también un artículo en Der Spiegel, en Alemania, explicando cómo diputados de los países bálticos ya les han dicho expresamente que Polonia y los estados bálticos van a enviar tropas a Ucrania, tropas regulares, además de las que ya existen de forma más o menos oculta. Van a enviar tropas regulares a Ucrania en el caso de que se produzcan los avances rusos en el terreno que se prevén que continúen produciéndose, por cierto, ¿no? Y luego, vamos a ver, hay un tema interesante. Voy a intentar subiros un vídeo, un tema interesante que se ha difundido estos días. Vamos a ver si... Esto es. Este señor es Khodorkovsky. Khodorkovsky fue uno de los grandes oligarcas rusos, propietario de Yukov, una de las principales petroleras, y es uno de estos oligarcas que fue echado del poder en el momento en que los grupos que apoyaban a Putin llegan al poder y se ponen esto como objetivo, echar a las oligarquías que controlaban el poder. Más de una vez hemos dicho que estos oligarcas, esta oligarquía que estaba destruyendo Rusia durante los años 90, es exactamente la misma oligarquía que está destruyendo Europa Europa y Estados Unidos en los últimos 30 años. Bueno, esta es una oligarquía relativamente compleja, pero en la que hay una serie de grupos y familias bien conocidos. Bueno, en esta entrevista de Michael Khodorkovsky es interesante porque este hombre fue expropiado, su capital en la primera petrolera del país fue expropiado, él fue a la cárcel y después fue exiliado de Rusia. Este hombre en esta entrevista reconoce expresamente que estaban actuando bajo el control de los Rothschild. No os voy a... la entrevista, pero esto es algo, yo creo que tremendamente interesante
porque nos ubica no solo lo que realmente pasó en Rusia durante estos años. Esto es tremendamente importante para entender lo que está sucediendo ahora en el mundo y lo que puede suceder, ¿no? Es decir, Rusia tomó la decisión, algo inaudito en Occidente, de echar a estos oligarcas del poder. Y esto es exactamente lo que están temiendo, es decir, que este aumento de la influencia de los países emergentes, de Rusia y de China fundamentalmente, tenga como consecuencia que ellos acaben perdiendo el poder no solo en el mundo por ese tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar, sino que lo acaben perdiendo también en Occidente. Y que esto que le pasó a Khodorkovsky, que acabó con 10 años de cárcel, pasó 3, 4 años y luego tuvo que ir al exilio y perdió sus propiedades, que esto les pase también a ellos. Y esta es la razón por la que para ellos una victoria de Rusia en Ucrania es inaceptable. Y esta es la razón por la que quizás en este momento no tienen del todo claro qué hacer, pero que están dispuestos a absolutamente todo para obligar a los gobiernos occidentales a ir a la guerra si hace falta, a ir a una guerra internacional o mundial si hace falta, con tal de evitar este contexto de victoria de Rusia, que para ellos puede significar la pérdida del poder y mucho más, lamentable para ellos, desde un punto de vista personal, mucho más que la pérdida del poder. Esta información es fundamental para entender lo que está pasando en Europa y lo que puede pasar, desgraciadamente, dentro de las próximas semanas o meses, ¿no? Bien, pues tras esta presentación sobre algunos temas de actualidad de los últimos días, pues Errukane, si quieres, pues pasamos con las preguntas y las respuestas que podamos dar a las mismas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, desde ese punto de vista, Jesulius nos pregunta a ver hasta qué punto si este empeño de las oligarquías de meternos en una guerra absolutamente innecesaria, como él dice, no sea más que la obsesión de llevar a cabo una vez por todas la reducción poblacional, disculpa. Sí. Bueno, vamos a ver. Este tema de la reducción de la población es algo que es algo que para muchas personas les resulta asombroso, o a todos, si se quiere, nos ha resultado asombroso hasta que hemos ido profundizando en el tema y nos hemos ido dando cuenta hasta qué punto esa obsesión con reducir la población ha sido una constante de las élites occidentales, pues desde hace casi 200 años, ¿no? Vienen desde el malthusianismo de comienzos del 19, el darwinismo social, las políticas de control de la población a fines del siglo XIX, los movimientos eugenésicos que pretendían reducir la población de sectores que a estas élites no les gustaban, que muy relacionados con las estrategias de impulsar luego el fascismo y el nazismo, con razones geopolíticas en los años de la Guerra Fría. Pero ha habido en las élites europeas y occidentales un razonamiento constante basado en distintos argumentos, siempre defendiendo que hay que reducir la población. En los últimos años esto ha sido por razones fundamentalmente o por pretextos fundamentalmente ecológicos. Entonces, claro, una vez que después de ver hasta qué punto eso ha estado perfectamente documentado durante 200 años, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, que estas élites occidentales piensan que somos demasiados, ¿no? Desde su punto de vista que sois demasiados, y que bueno, han desarrollado para ello estrategias normalmente de muy largo plazo para ir reduciendo la población. Eso es una realidad, eso es algo perfectamente constatado. Ahora, lo que está sucediendo ahora, este tema de la guerra, ¿puede estar relacionado con esto? Pues no necesariamente. Porque eso tendría sentido si fuese una guerra de alguna forma más o menos controlada por ellos. Pero da la sensación de que el contexto es muy diferente, es casi el contrario, ¿no? Es decir,
es un contexto de muy corto plazo y de carácter probablemente autodefensivo, por las razones que ya hemos explicado antes. Estas élites occidentales están en una situación de verdadero pánico tienen por un sistema económico que es el que les soporta y que está agotado, y esto está reconocido ya por todos los sectores, por un creciente desapego de la población a través de Internet, ¿no? Aunque sea de forma no muy organizada todavía, y sobre todo por el choque geopolítico directo que le han planteado los países emergentes encabezados por Rusia y por China. Y yo creo que está perfectamente ubicado en ese contexto que esas amenazas de guerra, esas estrategias de guerra son una estrategia defensiva, que no defensiva de los países occidentales, evidentemente, sino defensiva de esas élites que controlan a la clase política de los países occidentales. Sí es cierto que, claro, detrás de esas estrategias de reducción de la población hay un desapego con respecto a esta población que nos explica muy fácilmente por qué se avanza tan fácilmente en la dirección de una guerra mundial. Pues más que nada porque a estos señores y a los políticos y a los responsables políticos que ellos controlan les importamos muy poco. Y que para salvar su posición hay que poner en riesgo a millones, decenas o cientos de millones de personas del mundo o de los países occidentales, esto todo da la impresión de que les importa muy poco, ¿no? Yo creo que este es el contexto más lógico en el que tenemos que ubicar lo que está sucediendo, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen en nuestro canal, nos la hace Iñaki, nos dice que la reacción popular, que la ve casi imposible porque la ciudadanía de Europa está muy manipulada por los medios de comunicación. Y además, pues que a esto le suma el pasotismo elevado, pues lo ve un poquito oscuro. Y se pregunta si a pesar del recorrido realizado, todavía nos resulta difícil definir la Unión Europea a los propios europeos y por qué, ¿no? Sí, eso último no lo entiendo muy bien. Definir la Unión Europea. No sé exactamente a qué se refiere, porque el definir la Unión Europea puede ser definirla geográficamente, en la medida en que se amplía el espacio, o puede ser definir la Unión Europea en cuanto a sus objetivos o en cuanto a realmente qué representa, ¿no? Hombre, los análisis que nosotros hemos hecho recientemente, bueno, sí nos dejan claras algunas cosas y hay dos aspectos sobre la Unión Europea que estamos poniendo repetidamente sobre la mesa. El primero de ellos es en qué medida el proyecto de la Unión Europea encaja exactamente en el proyecto neoliberal. En ese proyecto que los teóricos neoliberales, que al final al servicio de los intereses de las grandes corporaciones, pusieron en marcha en los años 30, 40, durante la Guerra Mundial, antes de que comenzara la Unión Europea, ya se definía que decían expresamente que lo que necesitamos para poner en marcha el proyecto neoliberal, la estrategia correcta no es simplemente intentar movilizar a cada país en esa dirección. Necesitamos instituciones internacionales que obliguen a todos los países a marchar en esa dirección. Y marchar en esa dirección supone debilitar a los países, fundamentalmente para que los gobiernos, los estados, sean débiles frente a las corporaciones y además unas estructuras internacionales que ellas mismas sean débiles frente a las grandes corporaciones. Y esto es lo que se ha reflejado de una forma matemática en la trayectoria de la Unión Europea. Es decir, con el pretexto del mercado único, se han puesto en marcha una serie de medidas de debilitamiento de las políticas industriales, fundamentalmente de los países de la Unión Europea, no porque se haya conceptualmente cuestionado la idea de la política industrial, sino con el argumento de que los países dentro del mercado común, los países no tenían que competir entre ellos. Pero claro, el único sentido que esto hubiera podido tener es que estas políticas industriales de los estados se hubieran sustituido por una política industrial activa de la Unión Europea. Y esto no ha existido. Ni ha existido, ni ha habido nunca una voluntad de que realmente exista. ¿Por qué? Pues porque en realidad
esto está respondiendo exactamente a este modelo definido en función de los intereses de las grandes corporaciones. Estados débiles y una Unión Europea débil frente a las corporaciones, pero que a su vez asegure que los estados no se salen de esos límites, ¿no? Bueno, esto es una de las características que creo que es importante tener en cuenta en la Unión Europea, y la segunda es el fracaso de la Unión Europea, ¿eh? Un fracaso evidente a partir del Tratado de Maastricht, de comienzos de los 90. En estos últimos 30 años nada ha salido bien en la Unión Europea, y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del peso de la Unión Europea en el mundo. Entonces, al terminar la Guerra Fría, se suponía que nos íbamos a comer el mundo, se produce la reunificación alemana, tenemos un nivel productivo, tecnológico de primer nivel, vamos a ser 500 millones de personas, nos vamos a comer el mundo. Pues ha sucedido exactamente lo contrario. Hemos pasado en el mundo de ser un 30% a ser un 15%, la economía no ha funcionado, la productividad lleva 20 años estancada, y se ha producido un hundimiento demográfico, y además con una clase política permanentemente ausente de los grandes problemas y creándonos o lanzándonos, poniéndonos sobre la mesa temas de tercer, cuarto, quinto nivel, con el fin de sustituir precisamente a los que eran esos problemas fundamentales, que se han ido volviendo cada vez más grandes, porque desde la Unión Europea no es solo que se haya gestionado mal, es que no se ha hecho absolutamente nada para abordarlos. Es decir, estamos ante 30 años de un fracaso absoluto, y lo llamativo de esto es precisamente que esto no se diga, ¿no? Es decir, estamos en los años 90, como ya lo hemos dicho, desapareció las opciones políticas reales, y entonces se mantienen las palabras de izquierda, derecha o centro, pero en realidad todos están en un ámbito absolutamente cercano y de alguna forma compartiendo el poder en la propia Unión Europea, con lo cual la capacidad de crítica, la capacidad de decir simplemente lo que está pasando y el desastre que ha sido la gestión de la Unión Europea durante los últimos 30 años no existe. Bien. Bueno, Javier nos dice que ojalá consigamos desmarcarnos de la guerra, porque los que mandan no van a ir. José dice que nuestros gobernantes están al servicio de las élites que nos han llevado a la guerra. Luis, sí. Bueno. ¿Pero son en la misma dirección todas o vamos contestando de una en una? Sí, están todos un poquito enfocados hacia las últimas decisiones y hacia la orientación a la guerra de todas estas personas. Entonces, bueno, después de todas esas afirmaciones, hay una persona que dice que algunas personas o algunos trabajadores estamos reaccionando. Pero la pregunta es la siguiente. Si esto es así, o sea, ¿estamos dormidos? ¿O qué es lo que nos adormece exactamente? ¿O podríamos pensar que es la falta de tiempo, el sobreendeudamiento, el control social, la falta de información? Bueno, tenemos tantos frentes abiertos también, que son el feminismo, las minorías sexuales, la emergencia climática, el racismo. Pues bueno, que en nuestro calendario queda un poquito apretado, ¿verdad? No sé si esto es lo que nos hace incapaces de reaccionar ante los problemas que sí. realmente. Sí. Bien. Bueno, yo creo que el problema fundamental es el que hemos comentado. Hay falta de reacción porque los ciudadanos nunca reaccionan por sí mismos. Muchas veces se escuchan interpretaciones de ese tipo, es que la gente no se mueve, las personas no se mueven, tal, pero sí, las personas nunca se mueven si no hay estructuras intermedias que las movilicen, o si no se crean estructuras que sean capaces de movilizar a la gente, ¿no? Y estas estructuras prácticamente desaparecieron, ya he dicho, en los años 90. Es cuando desaparece la oposición. Hay distintos movimientos, entonces las élites corporativas al final de la Guerra Fría lo dicen además, ha terminado la historia, ya no hay alternativas a nuestro sistema neoliberal, corporativo, posmocapitalista, ¿no?
y ahora más o menos podemos hacer lo que queramos, con el mundo y también con Europa y con Estados Unidos. Y esto lo engarzan en una desaparición de la oposición a través de, por un lado, la privatización de muchos medios, de muchas televisiones, en nuestro caso, por ejemplo, que es privatización, claro, es dejarla en manos de las grandes corporaciones. La fusión y concentración de los grandes medios, además de otros instrumentos, ¿no? Pero esto ha sido fundamental para que en los años 90 ya se cree un clima, aparte de la desaparición de los países socialistas como posible alternativa. Es decir, esa conciencia en muchos políticos de que no hay alternativa, y entonces yo digo que soy de izquierdas, digo que soy de derechas, digo que soy de centro, pero al final hago pues, lo que todo el mundo dice que hay que hacer y lo que se convierte exclusivamente como lo único políticamente correcto, que es respetar el sistema en el ámbito socioeconómico dentro del neoliberalismo, en el ámbito del posmocapitalismo, con estas culturas impulsadas también desde las grandes corporaciones, como el catastrofismo climático, el posmofeminismo, etcétera, ¿no? Y todo esto se convierte en la doctrina políticamente correcta. Todos los grupos de izquierda, derecha o centro entran en esa, aunque digan que no, en la práctica, de hecho, entran en ese marco. Salirse de ese marco piensan ellos que es destructivo, que los medios se los van a comer, que les llevan, por lo tanto, a la ruina electoral, que no hay margen de maniobra fuera de ese marco, y con eso desaparece la oposición y desaparece la capacidad de enfrentarse a las políticas que nos ponen sobre la mesa las grandes corporaciones. Y en este caso, si de forma unánime los grandes medios te empiezan a defender este tipo de movimientos hacia la guerra, pues bueno, esto facilita o dificulta tremendamente que surjan movimientos, fuerzas de oposición, grupos que digan no. Esto, bueno, vamos a ver porque la situación no es la misma según unos y otros países. Bueno, hay países claramente, incluso que en su conjunto y los gobiernos dentro de la Unión Europea mantienen una posición claramente contraria, y son concretamente Eslovaquia y Hungría, ¿no? Un poco menos quizás Austria, muy claramente el gobierno socialdemócrata de Eslovaquia y el gobierno democristiano de Hungría, ¿no? Pero en otros países todavía hay una marginación, en muchos países hay una marginación casi total de las posturas anticorporativas que hacen muy difícil que estos movimientos surjan. Muy bien. Bueno, Juanpe nos pregunta si en el contexto, ¿qué análisis nos harías de la situación de España con Marruecos y con el norte de África en el contexto actual? Bueno, vamos a ver. En el contexto actual hay muchos aspectos, pero bueno, entiendo que se refiere a ese contexto fundamental del choque geopolítico en el que nos encontramos entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Bueno, dentro de ese choque, el problema para España, en su caso, ¿no? Es que, claro, Marruecos es una pieza fundamental. África, en su conjunto, se está desplazando de forma progresiva pero continuada hacia el eje de los países emergentes. Están saliendo del ámbito neocolonial, de esa dependencia neocolonial frente a los países occidentales, y apostando muy claramente por China y por Rusia, ¿no? Entonces tenemos un goteo de un país tras otro que va apuntándose en esa dirección. Y frente a ese proceso, el Marruecos es una auténtica fortaleza de estos poderes occidentales, ¿no? Y esto le da una fuerza geopolítica tremenda a Marruecos, ¿no? Yo creo que probablemente es el contexto en el que hay que interpretar esos movimientos de ruptura con un aliado comercial y económico clave como era Argelia, y sustitución en buena parte, en la medida en que es posible, por todo tipo de acuerdos económicos con Marruecos. Seguramente es un contexto
de una forma u otra impuesto por el marco occidental o por la OTAN, pero que también, desde luego, en las relaciones con Marruecos sitúa a España en un contexto de debilidad estructural que puede crear problemas para el futuro. Bueno, Iván nos pregunta, ¿sería seguro que en caso de guerra directa entre OTAN, Rusia, China entraría también en el conflicto al lado de Rusia de manera directa o cabría la posibilidad de que se mantuviera al margen? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en un contexto de guerra directa, bueno, las opciones pueden ser muchas, evidentemente, pero en principio tenemos que pensar que China no se mantendría en ningún caso al margen. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, ahí hay dos factores. Uno de ellos es que, bueno, que las estrategias de China y de Rusia son estrategias compartidas, sobre todo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en 2012. Son estrategias de carácter anticorporativo, ¿no? Como esas estrategias anticorporativas que pusieron en marcha a partir del año 2000 en Rusia, pues estas estrategias similares se ponen en marcha en China a partir del año 2012, tanto para limitar el poder de las corporaciones internacionales como de las propias corporaciones privadas chinas, ¿no? Bien, esa es una estrategia corporativa interna, pero que se plasma también a nivel internacional con esa apuesta por transformar el mundo unipolar, convertirlo en multipolar, y que una estrategia que les enfrenta también directamente a Europa Occidental y a Washington, a Estados Unidos, ¿no? Bien, por un lado, esa es una razón para que en el caso de guerra, pues los dos países actúen de forma conjunta o coordinada. Pero hay otra razón o otra forma de verlo que es todavía más directa, y es que tanto China como Rusia tienen muy claro que si Occidente somete, vamos a utilizar la palabra somete a Rusia, el siguiente es China. Y que si Occidente somete a China, el siguiente es Rusia. Si de alguna forma, visto desde Occidente, esto se ha presentado una y otra vez, a veces se ha hablado de la doctrina Kissinger, pero esto es un poco más anterior a Kissinger, ¿no? En el sentido de que, visto desde Estados Unidos, con uno de los dos podemos, con los dos separados igual podemos, con los dos juntos no. Con China y Rusia juntos no podemos. Entonces, estratégicamente es clave que China y Rusia estén separados, ¿no? Bueno, dentro de esa estrategia, pues hay también una estrategia derivada, que es cuando atacó a Rusia, intentar separar a China, cuando atacó a China, intentar separar a Rusia. Y esto lo hemos visto en los últimos años con relativa claridad. El gobierno de Trump lanza la guerra comercial contra China a la vez que intenta mantener buenas relaciones con Rusia, y en el último contexto, en los últimos años, tras el choque geopolítico que surge en el 2022 con el estallido bélico en Ucrania, se producen inmediatamente movimientos para intentar apartar a China de la estrategia internacional de Rusia. Esos movimientos han sido, bueno, en un primer momento de gestiones diplomáticas, luego amenazas, comienzos de guerra comercial, pero está claro que es una estrategia que Occidente va a llevar hasta el final, intentar a toda costa, por muy difícil que parezca y por mucho que las respuestas chinas hayan sido constantemente negativas, pero eso tienen que intentar hasta el final evitar que China actúe o coordine su actuación internacional, incluso sus posibles estrategias dentro de una guerra con Rusia. Pero ya digo que por mera supervivencia, en sentido contrario, tanto Rusia como China saben que no pueden entrar en esa dinámica desde Occidente van a intentar o convencer o amenazar a uno de los dos mientras luchan con el otro, pero ellos saben que, ya digo, que si Occidente somete a China, el siguiente es Rusia, y si Occidente somete a Rusia, el siguiente es China, con lo cual tienen perfectamente claro que no van a entrar en esa dinámica. Aunque
por muy difícil que sea, es lógico, por supuesto, que Occidente, que está en una situación de pánico, o sobre todo estas élites occidentales que controlan Europa y Estados Unidos, están en una situación de pánico y es lógico que intenten todas las opciones hasta el final, claro. Bueno, Iván pregunta también, bueno, primero dice que en tu intervención comentas que podría suceder el que para financiar la guerra e incluso para evitar una rotura social podría implementarse un régimen autoritario. Y pregunta si te estarías refiriendo, por ejemplo, a medidas como la confiscación de depósitos bancarios. Y en este sentido, después también pregunta si crees que podría ser una buena idea proteger parte del patrimonio con oro o plata. Bueno, vamos a ver. La confiscación de depósitos bancarios es una medida extremadamente radical que solo se aplicó durante la crisis financiera en el caso de Chipre. Pero siempre hay, digamos, un cierto riesgo de que esto suceda en una situación económica extrema, ¿no? Y, bueno, de hecho, bases para una situación económica extrema existen desde hace mucho tiempo como consecuencia del sobreendeudamiento en el que se encuentran las economías occidentales. A la hora de responder a ese sobreendeudamiento hay distintas estrategias. Algunas de esas estrategias, bueno, fueron muy bien analizadas y sistematizadas por la consultora McKinsey. Y dentro de esas estrategias, viendo lo que ha pasado históricamente, la más utilizada ha sido la inflación, como una forma de ir, digamos, recortando la riqueza de los ciudadanos o compensando la inflación a través de recortes generados por la inflación. Pero también en algunos casos se han utilizado medidas de tipo requisa, o de tipos ajustes. Y dentro de esas medidas de tipo ajustes y requisa, una de ellas ha sido el actuar sobre los depósitos bancarios. Pero claro, sobre los depósitos bancarios se puede actuar de una forma muy directa, que es requisando, a través de los bancos que sabemos que están en mala situación estructural, pues considerando a los depositantes de forma incorrecta, pero considerándoles como, digamos, como inversores de riesgo en los bancos, en la medida en que el balance de los bancos no tiene un patrimonio suficiente para atender a sus obligaciones, pues imputan esa insuficiencia, esas pérdidas acumuladas sobre los depositantes, ¿no? Esa es una forma muy directa, pero algo similar se puede conseguir a través de impuestos. Y de esto se ha hablado más de una vez, de la posibilidad de poner un impuesto sobre los depósitos, un impuesto que podría ser progresivo para que al principio nadie se asuste, pero que al final es una forma de requisa que podría utilizarse en una situación extrema solo para responder a la situación de sobreendeudamiento. Pero claro, ante una situación bélica en la que necesitamos recursos añadidos en economías agotadas y sobreendeudadas como son las occidentales, pues al final las distintas razones se pueden mezclar. Es decir, la necesidad de avanzar en una reestructuración de la deuda, pero a la vez que se necesitan más recursos para financiar la guerra, pues todo eso puede llevar a que se consigan recursos por distintas vías, por la inflación o por las requisas podría ser también en una situación extrema, efectivamente, acudir a los depósitos bancarios. No es una barbaridad, bueno, sí es una barbaridad, perdón, pero no es algo que haya que descartar porque son medidas que se han utilizado en ocasiones y, por lo tanto, se pueden volver a utilizar en situaciones extremas como las que enfrentamos y vamos a enfrentar en los próximos años. Bueno, hablando sobre el antifascismo y la reelección de Orbán, hay varias entidades o varios partidos políticos que se autodenominan antifascistas, pero surge la duda de a qué se le podría llamar hoy en día antifascismo.
Claro, una cosa es, digamos, las organizaciones que se llaman a sí mismas antifascistas, pero claro, para definir el antifascismo tendríamos que definir el fascismo, ¿no? Porque claro, ahí tenemos la consideración o el concepto original, vamos a decir, de fascismo referenciado a los movimientos de los años 20 y 30 del siglo XX, fundamentalmente el fascismo italiano y el nazismo alemán. Pero, claro, nosotros hemos hablado de 4 formas de fascismo, ¿eh? Teniendo en cuenta que el origen del fascismo y el nazismo no es el que los medios de comunicación, el de los años 20 y 30, no es el que los medios de comunicación nos presentan. Son claramente, y esto está demostrado por todas las vías, digamos, son movimientos de origen corporativo que las grandes corporaciones ponen en marcha, financian, alientan y promocionan con objetivos propios de las grandes corporaciones. En el momento eran hacer frente a un movimiento obrero muy duro y agresivo y a la Unión Soviética y a la amenaza vital que para ellos era la Unión Soviética, ¿no? Bien, ese es un contexto que con otras características, pero la verdad es que se parece cada vez más al contexto actual, donde ellos veían la amenaza de la Unión Soviética, ahora ven la amenaza de los países emergentes, donde veían la amenaza del movimiento obrero, ahora ven la amenaza de movimientos, esto que se llaman movimientos populistas, ¿no? Que cada vez están generando más ruido en Europa y en Estados Unidos, o la amenaza de Internet, que les está haciendo perder el control de una parte minoritaria pero creciente de la población, ¿no? O ya hemos comentado de algunos países, gobiernos que se les han escapado en el propio Occidente, como por ejemplo Eslovaquia o Hungría, ¿no? Bien, entonces, nosotros hablamos de 4 formas del fascismo, teniendo en cuenta el origen corporativo y el carácter radical de esos movimientos para defender a las propias a las propias corporaciones, ¿no? La primera forma de fascismo era posiblemente a fines del siglo XIX, estos movimientos del darwinismo social, eugenésicos, de carácter muy radical, que planteaban medidas de control, reducción de la población, especialmente de sectores de la población que no les gustaban a las élites. La segunda forma de fascismo, pues pueden ser el fascismo de los años 20 y 30 del siglo XX, pero luego tenemos otras formas de fascismo, también tienen su origen en el ámbito corporativo, que serían las que se han desarrollado a partir de los años 90 fundamentalmente. Tiene sus precedentes en la Guerra Fría, pero se desarrollan a partir de los años 90 dentro del contexto del posmocapitalismo, ¿no? También con filosofías muy radicales desde el ámbito corporativo de transformación social, de reducción de la población, de interrupción y control de la población, y que se han manifestado en estos movimientos posmofeministas, el catastrofismo climático y tal, siempre como instrumentos para desarrollar estas estrategias de control. Si todos estos movimientos radicales de origen corporativo son considerados como fascistas, pues realmente el antifascismo serían los movimientos que se oponen a estos movimientos corporativos, ¿no? A estas estrategias corporativas. Y no precisamente las organizaciones que se definen a sí mismas como antifascistas, que al contrario muchas veces están gestionadas, manipuladas y financiadas precisamente por las grandes corporaciones para defender sus intereses en determinados ámbitos y muchas veces contra algunos movimientos populistas que se les oponen. Bien. Y una última observación. Decían que estos movimientos antifascistas existen, pero que no se visibilizan. ¿Y por qué? ¿Por qué no se visibilizan estos movimientos? Sí, no sé exactamente a qué se refiere, si se está refiriendo al concepto de antifascismo del que nosotros estamos hablando, pues se visibilizan o no, pero depende de dónde, ¿no? Pero claro, nosotros estamos rodeados de un contexto mediático que está controlado por las grandes corporaciones. Estos medios
te digo, que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, están perfectamente controlados por las grandes corporaciones y visibilizan, evidentemente, lo que quieren visibilizar y no visibilizan lo que no interesa a las grandes corporaciones que se visibilice. Otra cosa es la realidad. Ya digo, en la realidad pues tenemos países completos que en conjunto su propio gobierno, incluso jefe de Estado, están alineados en base a políticas anticorporativas que se pueden considerar claramente antifascistas. Fuera de la Unión Europea, evidentemente, estamos hablando ya de los países emergentes, liderados por Rusia y por China. Dentro de la Unión Europea, claramente, Eslovaquia y Hungría, y otros movimientos, ya no a nivel de gobierno, con más o menos influencia sobre los gobiernos, pues que se están desmarcando de esos intereses corporativos, ¿no? De esas estrategias corporativas, ¿no? Sí hay que distinguir, y esto nosotros lo estamos haciendo bastante en los últimos tiempos, entre, digamos, disidencias reales y disidencias aparentes, ¿eh? Porque esto es una estrategia muy habitual de las grandes corporaciones. Muchas veces ellos crean contradicciones cuya reacción, que generan reacciones automáticas en la población en un u otro momento, y entonces ellos intentan también gestionar, canalizar esas reacciones de tal forma que no vayan contra ellos, sino que vayan contra otros, ¿no? O contra determinados colectivos más débiles, ¿no? Pero siempre despistando, digamos, desviando la respuesta de sus bases reales, de a dónde tendría que ir realmente. Y entonces, para esto se juega mucho con emociones, pero bueno, hay que analizar en este caso cada movimiento para ver si realmente estamos hablando de una oposición, de una disidencia real frente a este poder corporativo o de una disidencia aparente, pero que en realidad su objetivo real es, como digo, desviar la atención sobre estos problemas que van poco a poco estallando. Muy bien, pues muchas gracias, Adrián. Esta era la última pregunta que teníamos pendiente y pues hasta la próxima entrevista. Vale, pues quedamos en esto entonces. Muy bien, ya sabéis que, como os he dicho al principio, si queréis ayudarnos, la forma más directa es suscribiros al canal y sin más, nos despedimos. Gracias, Errocane. Hasta la próxima. Un saludo a todos.